Esa tarde se encontraba en casa Nicola Cross, una mujer de 37 años, junto a sus dos hijos. Se acercaba la noche y en la zona en la que vivían estaba muy solitaria, lo que para algunos sería un panorama tranquilizante, pero también puede ser muy escalofriante por lo mismo. Nicola decidió alistar a sus dos hijos para ir a la cama, les preparó la cena, luego les puso la pijama y los mandó a lavarse los dientes. De repente empezó a escuchar varios golpes fuertes en su puerta, como si alguien estuviese intentando ingresar. De repente, el hombre que golpeaba la puerta empezó a asomarse por la ventana y vigilar quienes estaban en casa. Nicola logró mirarle a los ojos a este sospechoso sujeto y este sería el inicio de una noche trágica y abrumadora. El hombre insistía en que lo dejaran ingresar, pero Nicola estaba segura que no lo reconocía, por lo que decidió negarse a realizar cualquier acción que pudiese representar un riesgo para ella o para sus hijos. Los pequeños de la casa eran Stanley, de 6 años, y su princesa Isabela, de 3 años, por lo que la mujer decidió llamar a la policía por lo sucedido. Casualmente, esta ya había sido alertada antes por casas cercanas a la de Nicola, que habían denunciado al mismo sujeto extraño que se comportaba de manera errática. Lograron capturarle y se enteraron que el hombre además murmuraba cosas sobre niños detrás de la puerta de los residentes, pero no se le entendía muy bien todas las ideas. Incluso se presumía que muchas de las cosas que decía no tenían sentido en lo absoluto. El hombre fue identificado como Marcin Porsinski. Tenía 29 años de edad en ese momento y se desempeñó en algunas ocasiones como mecánico. Incluso se determinó que este sujeto vivía muy cerca de la casa de Nicola Cross. Sin embargo, pocas horas después, la policía decidió soltar al hombre por no tener ninguna prueba incriminatoria de la cual se pudiese procesar una captura. Se supo que Marcin no vivía solo y cuando llegó a casa, luego de ser detenido, empezó a comportarse de manera extraña y a decir cosas que no tenían mucha elocuencia. Tarde en la noche, a eso de las 11:30 p.m., el hombre decidió salir. Su destino era el hogar de Nicola, pues la notó asustada y en compañía de dos pequeños, algo que parecía llamarle la atención. Marcin iba solo, delirando y con un cuchillo en mano. Curiosamente se equivocó de casa creyendo que era la de Nicola, y esta casa le rompió la puerta para ingresar. El hombre que vivía ahí con valentía le gritó que se fuera del lugar o tendría problemas, por lo que Marcin salió corriendo de ahí de manera inmediata. Durante este tiempo, Nicola se encontraba hablando por teléfono con su esposo. Ella se encontraba muy asustada contándole lo sucedido. Su pareja se preocupó y con impotencia buscaba la manera de que la familia estuviese a salvo. Daniel Cross era el esposo de Nicola y padre de los niños. Lamentablemente, para ese momento estaba de viaje por cuestiones laborales, por lo que él no podía estar en casa durante unos días, así que decidieron despertar a los niños para que fueran hacia la casa de los padres. Quiero decir que esta conclusión se dio luego de unos minutos de estar discutiendo sobre lo más adecuado para la familia. Minutos que fueron cruciales, pues antes de acabar la llamada, Marcin ya estaba en la puerta propinando una serie de golpes para derribarla. Los vecinos lograron llamar a la policía justo en el momento que vieron al hombre intentar ingresar a la vivienda. El hombre logró derribar la puerta y ya estaba dentro de la vivienda. Daniel aún estaba en línea y lo que escucharía a continuación le cambiaría la vida para siempre. Su esposa Nicola comenzó a rogarle al hombre por su vida. Le suplicaba para que le perdonara la misma. Daniel tuvo que escuchar los gritos de dolor de su esposa tras recibir 10 puñaladas por todo su cuerpo. Lo más desgarrador de la escena es que la mujer murió como una leona que quiso defender a sus hijos, poniendo su vida por delante que la de ellos, y los pequeños tuvieron que escuchar a su madre gritar y forcejear con el hombre, pero lamentablemente perdió la batalla
y cerró sus ojos para siempre. Su esposo, impotente, tuvo que escuchar a la mujer que amaba luchar por su vida hasta el último segundo. Sin embargo, él decidió quedarse en la línea para saber sobre sus hijos, y unos minutos después escuchó a sus hijos llorar mientras pronunciaban la palabra mamá, no te vayas, mamá, no te vayas. Justo en ese momento ingresó la policía a la casa y, conmocionados, vieron la escena. Nicola, empapada en sangre, yacía sin vida en el suelo. Afortunadamente, en medio de la desgracia, sus hijos salieron ilesos del ataque del hombre. Las autoridades lograron capturar a Marcin nuevamente y lo trasladaron a una estación policial. En el lugar, decidieron interrogarlo por los hechos que acababan de acontecer. El hombre de inmediato decidió explicar por qué lo hizo. Según él, estaba escuchando voces en su cabeza, por lo que nos permite deducir tempranamente que sufría algún trastorno mental, y por la señal de las voces podrías inferir en una esquizofrenia paranoica. El hombre explicó que las voces le pedían que liberara a los pequeños de la casa a la que ingresó, pues aparentemente estaban en peligro bajo la custodia de Nicola Cross, pero aseguró que no sabía que ella era la madre de los pequeños. Agregó más detalles sobre estas voces. También explicó que si no hacía lo que cometió, su familia en Polonia, lugar de donde venía el hombre, sería asesinada de forma trágica, por lo que tenía el tiempo contado. Cuando se le practicó el examen sanguíneo, se logró determinar que el hombre había consumido sustancias ilegales. Para ser más concreto, había aspirado sustancias ilegales, lo que nos permite creer que este consumo alteró aún más su condición psicológica. El hombre fue trasladado a un hospital de alta seguridad. Allí se corroboró que el hombre padecía de esquizofrenia aguda y paranoide. También se logró identificar que Marcin venía escuchando estas voces desde hace más de 2 años y no había recibido ningún tratamiento psiquiátrico. Las personas que vivían en la misma casa de Marcin se contactaron con la policía para cooperar con ellos sobre el perfil criminal del hombre y aseguraron que tenía comportamientos erráticos durante la mayor parte del tiempo. Agregaron que Marcin duró más de una semana sin asistir al trabajo y aunque querían averiguar la razón, sencillamente él se negó en decir una sola palabra. Tampoco le gustaba decir nada sobre sus sentimientos. Incluso, en una ocasión recordaron que cuando llegaron a la casa lo vieron sentado solo en una esquina del jardín. Decidió apagar todas las luces y quedarse inmóvil en ese lugar durante varios minutos. Pero ellos no entendían que sufría una grave condición mental. También manifestaron que solía encerrarse en un cuarto de ropa durante varios minutos. Esto lo hacía para evitar alucinar de manera grave e intensa, pues entre menos espacio entre la persona y su contexto, menos oportunidad tiene la esquizofrenia de actuar en la cabeza del hombre. Marcin negó ser responsable del asesinato de Nicola. En cambio, admitió ser un asesino involuntario, argumentando que él no era apto mentalmente en el momento de los hechos. Finalmente, en diciembre de 2016 fue llevado a juicio por los cargos de homicidio del que se le acusaba. Luego de deliberar sobre su situación, el jurado decidió enviarlo por un tiempo indeterminado a una clínica de psiquiatría cuyo propósito sería otorgarle un tratamiento profesional para su salud mental. Su esposo Daniel, para este momento, decidió presentar una denuncia en contra de la policía que se encargó del crimen, pues, según él, hubo un mal procedimiento de información al no avisarle a los ciudadanos que dejaron en libertad a Marcin cuando lo arrestaron por primera vez, lo que finalmente terminó ocasionando esta tragedia que no tiene vuelta atrás. Sin embargo, la policía defendió su proceder diciendo que no estuvo fuera de la legislación,
pues al momento de su primera captura no habían suficientes evidencias en contra de Marcin. Por lo tanto, los oficiales fueron absueltos de cualquier presunta irregularidad de las que se les acusaba. Por su lado, Daniel aún recuerda con mucho dolor cada segundo de la llamada telefónica. Aún recuerda las súplicas de su esposa por su vida y el llanto de sus pequeños hacia la vida de su madre. Recuerda además el sonido de las estocadas propinadas a su mujer mientras su respiración se iba yendo lentamente de este mundo, y ponerse en su lugar solo por un momento nos hace sentir una desgarradora sensación de impotencia, pues aunque él quisiera o haya intentado hacer algo, realmente nada estaba a su alcance para cambiar el parecer de las cosas. Daniel se siente culpable por lo sucedido y siente que no merece un perdón por no estar allí protegiendo a su familia, y ahora solo le queda el recuerdo de su esposa, una buena mujer que siempre fue la muestra perfecta del amor, de ella hacia su pareja, de ella hacia sus hijos y de ella hacia su familia. Entre lágrimas, Daniel le teme a que sus hijos no logren superar esta horrible escena, pero lo que más miedo tiene es no poder reconstruir la familia perfecta que eran, pues ahora en el rompecabezas falta una pieza que hacía que todo el paisaje sea hermoso, lleno de color y de vida. Fueron 11 años de matrimonio que nunca más regresarán. Con los años, Daniel logró conceder una entrevista y hablar sobre lo sucedido esa noche, y aunque se le ve muy afectado cada vez que recuerda a su esposa, manifiesta que ha logrado salir adelante. Incluso pudo darse otra oportunidad en el amor. Pudo darse la oportunidad de abandonar la soledad para iniciar de cero con otra persona y seguir construyendo el cariño que nos hace mejores seres humanos. Y desde Test Misterios deseo muchísima paz para Daniel y para sus hijos. Sabemos que Nicola fue un ejemplo de amor y dejó su huella en este mundo. En memoria de ella, que la luz brille siempre. Brandon Lawson nació en Texas, Estados Unidos. Se desempeñaba como el socio de un trabajador petrolero. También tenía una pareja sentimental con quien tuvo 4 hijos. La última vez que vieron a Brandon fue el 8 de agosto del 2013. Se sabe que el hombre discutió con su novia y por eso decidió salir de la casa en rumbo a donde su papá, a 45 minutos de trayecto. En el camino se quedó sin gasolina, razón que lo condujo a llamar a su hermano Kyle para contarle lo que había sucedido. Después de esa llamada que tuvo con su hermano, algo aterrador sucedió, porque a raíz de ese encuentro fue que el hombre decidió llamar al 911. Sin embargo, como escuchaste al principio, no fue muy claro con lo que dijo. Poco después, una persona informó al 911 que había una camioneta estacionada de manera diagonal y no había nadie dentro del vehículo. Ese vehículo sería el que había manejado Brandon Lawson. Mientras esto sucedía, Kyle, el hermano de Brandon, iba en camino hacia donde presumía que estaba su hermano. Salió en compañía de su familia para recoger al hombre. En el trayecto, Kyle llamó al socio petrolero de Brandon para pedirle una pistola de gasolina para su hermano. Sin embargo, no hubo respuesta, por lo que Kyle planeó llevar a su hermano a una estación de gasolina para llevar gasolina en botella y poder suministrarle al camión de Brandon. Cuando llegó Kyle al lugar, vio un alguacil que estaba averiguando qué había sucedido con la camioneta. Un punto misterioso en este momento es que nunca se supo quién hizo la llamada al 911, ni tampoco se hizo pública esa llamada. El camión estaba ubicado muy cerca a Bront, Texas. Era la 1 a.m. y no tenían señales de Brandon, salvo su camioneta parqueada de manera peligrosa. El vehículo no tenía ningún daño físico y tampoco había rastro de Brandon dentro de ella. Faltaban las llaves, los documentos y el celular. Luego de unos minutos, Kyle recibió una llamada de su hermano
y cada vez parecía decir cosas más incoherentes que dificultaban su búsqueda. Logró decirle a su hermano que estaba a unos 10 minutos de donde estaba la camioneta. Lo más trágico de la llamada fue cuando dijo que estaba sangrando y necesitaba ayuda. Al parecer, Brandon se metió al campo de la carretera, pero no dio ningún detalle sobre su ubicación. En este punto la policía llegó al lugar y desplegó una búsqueda exhaustiva por el área. Se cree además que Brandon se escondió en el campo para no ser arrestado luego de alertar al 911 con su llamada. Tendría mucho sentido verlo así, pero en este punto no se encontró ninguna otra señal del hombre y tampoco realizó más llamadas. La familia de Brandon no cree que su estado judicial tenga que ver con su desaparición. De hecho, si él llamó al 911 era porque de verdad necesitaba ayuda, mas no un deseo de arrepentimiento para esconderse. Sus familiares estaban desgarrados, en especial los 4 hijos que se quedaron sin un padre en circunstancias muy extrañas. Su novia lo describió como un hombre muy encariñado con sus hijos y siempre trabajó fuertemente para el futuro de ellos. Su caso se clasificó como una persona desaparecida involuntariamente. Pero ¿qué fue realmente lo que sucedió con Brandon? ¿Por qué aseguró que alguien lo estaba persiguiendo? Un periódico de Texas publicó un reporte sobre el caso de este hombre que podría contener algunas respuestas sobre su misterio. En ese reporte se pidió inicialmente que no se teorizara sobre el paradero de Brandon, que no se difundieran falsos rumores por Facebook sobre su paradero. Este reporte asegura que Brandon, al ver al alguacil de la policía en la escena de los hechos, decidió esconderse para evitar una condena sobre su delito. Un delito que, por cierto, nunca mencionaron públicamente cuál era. Además, defiende casi sin pedírselo al alguacil policial y lo exonera casi que de todas las sospechas. ¿Por qué el reporte tenía ese interés por el alguacil? Es una conclusión muy extraña, considerando el hecho de que el mismo Brandon solicitó ayuda al 911 y él mismo aseguró que necesitaba a la policía porque habría de esconderse cuando llegó la institución que él mismo quería que llegara. ¿Por qué? Así que se conjeturaron algunas teorías sobre la desaparición de Brandon Lawson. Teniendo en cuenta todos los hechos anteriormente descritos, podremos intuir que el hombre se enfrentó a una situación en la cual la policía podría estar involucrada. A ver, en la llamada al 911 el hombre aseguró que estaba sintiendo miedo y que además estaba perseguido. ¿Por qué la operadora le ofreció una ambulancia antes que la policía? No sé. Pero me da esa extraña sensación de que ella sabía que estaba herido antes de que él dijera que estaba herido. Algunos usuarios aseguran que en la llamada se escuchan otras voces, por lo que abriría la posibilidad que al momento de las llamadas de Brandon alguien estuviese ahí con él. ¿Acaso sería un policía que le estaba diciendo e indicando qué hacer y cómo hacer de su desaparición un simple accidente? De ser así, este caso es bastante aterrador y esa teoría no es nada descabellada. Sin embargo, hay otro detalle importante en la llamada que Brandon hizo a su hermano, porque en ella aseguró que lo perseguían 3 personas e hizo una referencia a mexicanos. Considerando que los hechos sucedieron en Texas, un lugar en donde hay muchas personas latinas, es probable que efectivamente sí podrían estar 3 mexicanos involucrados. Pero no sabemos quiénes eran y por qué lo estaban persiguiendo. En este punto se conoció que Brandon consumía drogas, en especial alucinógenas, por lo que su hermano le preguntó sobre sus alucinaciones y le preguntó si todo lo que dice ver no es parte de una alucinación nada más. Sin embargo, Brandon aseguró que estaba en sano estado y que su vida realmente estaba corriendo peligro. Entonces es probable que Brandon se haya relacionado con personas peligrosas en medio de su particular consumo de drogas
y haya contraído algún problema con algún traficante. O es probable que sencillamente debía dinero a alguna persona de este tipo de negocios y que presumiblemente su procedencia sea mexicana, y ellos terminaron ajustando las cuentas a su manera y decidieron abordarlo en la carretera, haciendo que Brandon se metiera al bosque y allí poder asesinarlo. Podría ser. No es tampoco muy descabellado. Sin embargo, habría una pregunta que no tendría solución, y es ¿por qué el cuerpo del hombre nunca apareció? ¿Cómo lograron esconder su cuerpo de manera tal que nunca, pero nunca nadie lo encontró? Su caso es un misterio sin resolver hasta el día de hoy, y creo que ese tipo de desapariciones de las cuales nunca se supo la verdad solo dejan un inmenso vacío de dolor en la familia de Brandon. Y peor aún, escuchar las últimas llamadas que hizo este hombre, en donde se escucha desesperado por su vida, pero también se siente muy desorientado sobre lo que dice, o atemorizado sobre lo que dice, es bastante desgarrador. Pero no, nunca encontraron ninguna huella en el bosque, ni marcas, ni señales, ni tampoco sangre. En el caso de que haya sido asesinado en ese lugar, por lo que una vez más la pregunta queda abierta: ¿qué le pasó a Brandon Lawson? Quiero que viajemos al pasado, al año 2004. Creo que es importante tener en cuenta que para ese año, Internet no era lo que conocemos hoy en día. De hecho, casi que se podría sintetizar en un par de páginas que habitualmente servían como foros. En ese año se estaba abriendo paso una tecnología que hoy en día atraviesa el planeta entero. Teniendo en cuenta esto, vayamos a la tarde del 1 de junio de 2004, en la ciudad de Sasebo Town. Una tarde fría y con mucho tráfico. Desde esta época la congestión vehicular era casi la misma que la de hoy en día, exceptuando un par de cifras de crecimiento, pero de hecho es relativamente parecida. Todas las personas se dirigían a sus trabajos, los jóvenes a las universidades y los pequeños a la escuela. Pero hablemos de los últimos. Estoy seguro que esa tarde ningún padre de familia imaginó que ese sería el último día que vería con vida a su hija. Para resumir las cosas, esa tarde en concreto, la vida de dos familias completamente diferentes daría un giro para siempre. Uno que por supuesto se convirtió en pesadilla. La niña que ves en pantalla es Natsumi Tsuji y la otra chica es Satomi Mitarai. Ambas eran amigas, confidentes y solían pasar mucho tiempo juntas. Cuando era la hora del descanso, solían jugar juntas o incluso contarse chismes. Les gustaba el baloncesto, por lo que era un deporte que practicaban con regularidad en la escuela. Pero como es habitual en muchas amistades, hubo una discusión que terminó afectando la relación de ambas pequeñas desde hace unos días atrás. Por la época de lo que te estoy hablando, las personas no solían contactarse por redes sociales como las de hoy en día, pero sí existía un mecanismo digital que les permitía en el entonces enviar mensajes y sostener una conversación. Así que estas amigas usaban esta forma para comunicarse. En una tarde, Satomi le envió unos mensajes de texto un poco ofensivos y desagradables a su amiga a través de un foro de esos que eran populares en la época. En los mensajes se apreciaba que Satomi se burlaba por el peso de Natsumi, solía compararla con un marrano y bajarle la autoestima. Y bueno, debemos reconocer algo en este punto: molestar o humillar a compañeros mientras uno estaba en la escuela era algo relativamente frecuente. Por lo que, en principio, uno podría suponer que nada más eran palabras desagradables, lo reconozco, pero que parecía no ser realmente peligroso para ese momento. Uno pensaría que todo se solucionaría pronto y volverían a ser las mismas de antes a la hora del recreo. Sin embargo, Natsumi resultó muy afectada por los comentarios de su amiga. Le dolió tanto que planeó una venganza.
Así que la mañana siguiente de recibir los comentarios por el foro, Natsumi se despidió de su mamá como era habitual, con un beso en la mejilla y un caluroso abrazo. Su madre le alistó la lonchera y se despidió de ella, creyendo que todo estaba bien. Lo que no sabía ella es que su hija había escondido en su maleta un bisturí, un elemento filoso con el que podría hacerle daño a una persona. Cuando Natsumi llegó a la escuela actuó normal, incluso saludó a su amiga Satomi y la invitó a clases. El ambiente era muy tranquilo en ese momento. Llegó la hora del recreo, pero esta vez no bajaron directamente al patio de la escuela. De hecho, ni siquiera bajaron. Natsumi le pidió a su amiga que la acompañara a un salón vacío porque quería hablar con ella. Su amiga aceptó sin saber que ese sería un lugar de sufrimiento para ella. Cuando ambas llegaron, Natsumi atacó a su amiga con el bisturí, cortándola en múltiples ocasiones por todo el cuerpo. Sin embargo, la chica puso su estocada final cuando cortó la garganta de Satomi. Así que no quiero imaginar que la última imagen que veas en vida sea la persona que creíste tu mejor amiga en algún momento y que es ella misma quien decidió quitarte la vida. Creo que es una visión muy atemorizante. Natsumi estaba enceguecida de odio porque, lejos de arrepentirse de lo que hizo, se paró encima de ella mientras la miraba morir lentamente y finalizó su horrible crimen con una fuerte patada a la cabeza de su amiga. Después de ahí, como si nada, agarró su maleta y se dirigió al salón de almuerzos. En actitud tranquila, pero con su uniforme con sangre, las maestras cuando la vieron así, se preocuparon e intentaron prestarle ayuda médica, creyendo que se había lastimado de manera violenta. De repente Natsumi niega todas las ayudas y con voz serena afirma: "Esta no es mi sangre". La misma niña les indicó el salón donde sucedieron las cosas para que vieran de quién era la sangre. Los maestros de inmediato llamaron a la policía y cuando los oficiales llegaron al lugar del crimen no podían creer cómo una niña con una apariencia tan angelical hubiese sido la responsable de semejante escena. Nadie podía creer que Natsumi, con tan solo 11 años de edad, ya se había convertido en asesina y guardaba mucho odio en su corazón. Parecía algo inaudito de creer, pero fue así. Se reveló que Natsumi había planeado las cosas porque ella misma decidió cerrar todo el acceso de luz al salón con el fin de que nadie fuera a interrumpir su crimen. Y mucho menos que nadie intentara salvar a su amiga. O bueno, para este punto no me siento cómodo llamándola como su amiga. Mejor le diré su víctima. Ahora bien, en este punto llegó uno de los momentos más complicados de la historia, y era precisamente llamar a los padres de Natsumi para contarles lo que su hija había hecho. Y es que nada más un padre se pone de mal humor cuando las llamadas son por avisar que su hijo o hija tuvo un mal rendimiento académico. Imagínate por un momento lo que sería ser notificado de que tu hija asesinó a una compañera sangre fría. Y peor aún, imagina la llamada de los padres de la víctima. Apenas se enteraron, comenzaron a llorar suplicando que todo fuera una broma, pero lamentablemente era la triste realidad. Y para complicar aún más las cosas, quiero decirte que la víctima solo vivía con su padre, un hombre viudo que decidió sacar adelante a sus 3 hijos y que ellos habían convertido en su razón de vivir, pero tuvo que despedirse de la peor forma de una de sus hijas, quien apenas comenzaba a vivir. No sé qué piensas, pero me parece muy desgarradora esta escena. Incluso, en sus propias palabras, el hombre afirmó que no ha podido lidiar con la pérdida de su hija, porque ella era un ángel en su vida que le ayudaba a levantarse todos los días con una sonrisa que le arrebataron desde el momento que perdió a Satomi. Cuando se efectuó el arresto de Natsumi, ella cambió sus sentimientos y se mostró muy arrepentida de lo sucedido. Pidió una y otra vez disculpas por lo que hizo. Luego de ahí, cuando fue trasladada a una estación policial,
La niña se negó a comentar más detalles sobre lo sucedido, por lo que la policía decidió dejarla esa noche en la estación. A menudo se podía escuchar a la niña llorando por lo sucedido y suplicando perdón. Al día siguiente, la niña decidió hablar sobre el crimen, probablemente porque esa sería una manera de desahogarse del dolor que la estaba consumiendo lentamente, y les comentó sobre la previa humillación de Satomi al llamarla gorda. Para este momento, centenares de personas manifestaron sus condolencias a la familia de la víctima, pues aún era más desgarrador ver al padre llorando por un delito que no merecía. Al mismo tiempo, las personas exigían justicia por la vida de Satomi. Pero esto nos conduce a una pregunta clave en este caso, y es: ¿qué pasó en la vida prematura de Natsumi para que desarrolle una actitud que desencadenó en un asesinato? La primera señal de algo inusual es que Natsumi no era buena estudiante. Todo lo contrario, presentó varias dificultades para aprender al mismo ritmo de sus compañeros. Era una niña muy poco social. De hecho, la única persona con la que solía compartir era con su amiga. Pocas veces se le vio interactuar con otra persona diferente. Así que su irregularidad escolar pronto se conoció en su casa, y sus padres manifestaron su descontento con el rendimiento académico de la pequeña, por lo que la obligaron a dejar de jugar baloncesto y enfocarse más en su estudio, algo que probablemente también afectó a la pequeña. Otra señal muy interesante para tener en cuenta es que Natsumi mostró un interés muy intenso por caricaturas y películas un poco oscuras que estaban destinados para públicos más maduros. Una de las cintas que solía disfrutar mucho eran las de Battle Royale, cuya historia se basa en un grupo de estudiantes que son prisioneros de una isla y para sobrevivir deben asesinarse entre ellos para poder salir de ahí. Así que esto sirvió un debate muy interesante, y es sobre el control de los padres sobre los productos y series que permiten que sus hijos consuman. Y aunque en esencia parece que los padres tuvieran cierto grado de culpabilidad en ello, lo cierto es que controlar lo que ve un hijo resulta una tarea casi imposible, porque estos contenidos se pueden conseguir muy fácil y por múltiples vías de información, desde revistas hasta foros de internet. Así que sería un trabajo pero muy agobiante para el padre que pueda tener todo esto bajo control. El 15 de septiembre de 2004 se llevó a cabo el juicio en contra de Natsumi. La pequeña fue sentenciada a una condena de 9 años en la prisión de Ui en Tochigi, y el tribunal espera que la pequeña pueda, después de cumplir su condena, reincorporarse a la sociedad. Para el año 2008 le concedieron la libertad domiciliaria a Natsumi. Para el 2013 finalmente consiguió su libertad completa y volvió a casa de su familia para empezar de cero una nueva vida y demostrarle a la sociedad que remendar sus errores del pasado sí es posible. Y como dato curioso para cerrar, la imagen de pequeña fue utilizada para decenas de dibujos anime, en donde pareciera que hay un sector de la sociedad japonesa y de otras partes del mundo que admiran su historia. Algo muy confuso de entender, por supuesto, porque por más razones que quieras meterle, no deja de ser un asesinato lo que la niña hizo, y es un acto bastante repudiable en una sociedad sana.